Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo esta leyenda: el telonero del diablo. Antes de continuar, quisiera dejar un aterrador saludo para la familia Cabrera Hernández. Espero se encuentren de lo mejor. Sin mayor preámbulo, vayamos a este relato. Sergio era un telonero y en particular una persona que le daba mantenimiento en general a un gran teatro donde se presentaban obras de renombre. Sus actividades eran desde hacer la limpieza de aquel teatro, verificar que todo estuviera en óptimas condiciones. El salario de aquel telonero no era mucho y solo lograba sobrevivir a fin de mes. Pero para Sergio, ese era un trabajo que le fascinaba simplemente. Y no era por el hecho de hacer el aseo de aquel lugar. Más bien, era porque su padre había sido un actor de renombre. Y Sergio, desde pequeño, siempre se encontraba en aquel teatro, viendo las prácticas actorales de su padre. La madre de Sergio había muerto desde que Sergio era un infante de 5 años, así que se quedó en total cuidado de su padre. Siempre iba a aquellas obras de teatro de las cuales su padre era partícipe y se había quedado totalmente enamorado del folclore, de ese ambiente, de la magia que envolvía ese escenario. Sergio, a su temprana edad, también había perdido a su padre, y fue de una manera muy extraña, pues le encontraron un día debajo del escenario, en una terrible posición fetal, con rasguños que él mismo se había autoinfligido, cosa que había dejado totalmente perplejo a todo el personal de ese lugar, y claro está, totalmente inconsolable a Sergio, pues su padre había sido un héroe toda su vida, y desafortunadamente el padre de Sergio, a pesar de que no le había ido nada mal económicamente en su vida, le gustaba bastante la vida de glamour, la vida glamurosa. Gastaba a manos llenas desde buenos restaurantes, vacacionar constantemente, al igual le gustaba la bebida y las mujeres. Y a pesar de que siempre había tratado de una manera excelente a Sergio, no le había dejado ningún patrimonio. Y solo Sergio, ya a sus 17 años, tenía que ver por él mismo. Así fue que le dieron ese empleo en el teatro, pues aquel gremio no quería dejar desvalido a aquel joven por el cariño que habían sentido hacia su padre. Y Sergio deseaba con todas sus fuerzas ser un excelente actor de teatro. Así que cuando nadie lo veía, él subía a los escenarios y actuaba las obras que se presentaban en aquel lugar. Cuando una vez un actor se encontraba en un palco de aquel teatro, quien había sido bastante amigo en vida del padre de aquel joven, veía a Sergio actuar, y ese actor que observaba a Sergio mismo, quien creía que nadie le estaba observando cuando actuaba,
desarrollaba su actuación en solitario. Así que aquel actor bajaba del escenario a practicar con Sergio y le mostraba técnicas desde la propia respiración, el cómo memorizar líneas, cómo improvisar rápidamente. Así que Sergio, al recibir el consejo y la guía de aquel experimentado actor, se encontraba bastante motivado y seguía todas las indicaciones y consejos al pie de la regla para convertirse en un gran actor como su padre. Y a su vez, justo en ese tiempo, conocía a una joven mujer aspirante a actriz de teatro y comenzaban una relación de noviazgo, aquella joven pareja. Así que para Sergio era inmejorable aquel tiempo, pues tenía una linda novia y practicaba sus clases de teatro para así poder cristalizar su sueño. Cuando recién se daba la noticia que se presentaría una nueva obra en la cual incluían a Sergio, y el tiempo de Sergio en la obra sería corto, pues para comenzar a pulirse poco a poco como actor estaba excelente. Así que solo le daban la noticia y le daban su guión. Sergio aprendía ese guión a la perfección. También practicaba una y otra vez su personaje. Así llegaba el tan esperado día de la puesta en escena. En aquella obra, la gente comenzaba a darse cita en aquel lugar y los actores solo se caracterizaban en sus papeles actorales. A su vez, Sergio temblaba por los nervios, vomitaba antes de que comenzara la obra, y así comenzaba aquella obra. Los actores principales llevaban un excelente ritmo en aquella obra y aquel espectáculo teatral se iba desarrollando de una manera excelsa, de una manera magistral. Cuando ya habiendo transcurrido 3/4 partes de la obra, solo llegaba el turno de Sergio, quien entraría en aquel escenario. Entraba en solitario, con una enorme iluminación totalmente dirigida a él. Así que él solo, en aquel escenario, parado enfrente de aquella luz, salía y veía el teatro abarrotado, cuando comenzaba a sentir un gran terror escénico. Al ver a toda esa gente viéndolo fijamente, sus manos sudaban y comenzaba a sentir que le estaba faltando bastante el aire. A su vez, en aquel momento, sentía que su corazón estaba por salirse, pero lo peor era que se le habían olvidado las líneas del guión. Así que Sergio solo comenzó a sentir un fuerte mareo y se desmayó cayendo abruptamente de rostro, directamente en aquellos tablones de madera de aquel escenario. Así, solo se apagó la luz totalmente de aquel escenario por un instante. Cuando la luz regresaba, la obra ya estaba nuevamente en escena. Solo sacaron a Sergio y trataban de que volviera en sí. Cuando aquel joven regresó en sí, le notificaban qué había pasado, y para Sergio, al saber qué había ocurrido, comenzaba a sentir una terrible vergüenza, puesto que su oportunidad, la gran oportunidad de convertirse en algún actor de teatro, se había desaprovechado. Sentía que era una deshonra para el legado de su padre, y solo esa noche se iba bastante molesto con él mismo.
Al día siguiente los actores no lo juzgaban, al contrario, le daban apoyo. Pero en aquel punto Sergio ya había perdido la motivación de ser actor. Incluso su novia trataba de animarle un tanto, pero solo Sergio mencionaba que tal vez él no estuviera hecho para ser actor y dejaba sus prácticas de actuación. Ya habiendo pasado algunos años, Sergio continuaba con su trabajo como telonero en aquel lugar y dando mantenimiento al igual a toda esa finca, cuando una noche se presentaba una obra en la cual se tendría una obra de renombre a nivel mundial. Y Sergio veía a un actor, el cual no conocía, puesto que esa obra tendría otros actores. Aquel actor era un señor de mirada penetrante, era alto, delgado, un actor que era bastante atractivo y sería el actor principal de aquel espectáculo. Así pues, solo comenzó la obra. Aquel actor dominaba todas las habilidades histriónicas, pues podía pasar de la risa al llanto en un segundo. La presencia de aquel actor en el escenario era totalmente magistral y opacaba a todo el elenco. Cuando concluía aquella obra, toda la gente se encontraba ovacionando de pie y aplaudiendo a aquel actor. Así que aquel hombre pasaba a un lado de Sergio y Sergio no perdía la oportunidad para halagar su trabajo. Aquel hombre le saludaba a Sergio, se quedaba platicando con él mientras todos partían a sus camerinos y los espectadores poco a poco desalojaban aquel teatro. Aquel caballero le decía a Sergio que si él quería, él podría ser igual de bueno que él, pues que él le podría dar aquel talento que aquel joven telonero tanto anhelaba, que podría hacer que Sergio incluso fuera mejor actor que su padre. Sergio preguntaba que cómo podría lograr eso, y aquel atractivo hombre mencionaba que él era alguien muy poderoso, alguien que podría hacer que eso sucediera, pero que había un precio, que ese precio era su alma, pero que le garantizaría que obtendría lo que tanto llevaba anhelando por años. Sergio, en ese punto, en esa instancia, en aquella instancia de la plática, ya sabía quién era aquel hombre, sabía que era el diablo. Y Sergio, quien sentía bastante impotencia, pues su novia ya había logrado ser una actriz de cartelera y jamás pudo olvidar aquel trágico suceso de su desmayo, y por aquellas enormes ganas de realizar su sueño de ser actor, le decía que sí, que aceptaba el trato. Así que solo aquel hombre extendía la mano para finiquitar el trato, pero era una mano de color roja, con garras de color negro. Era una mano humeante. Y Sergio, cegado por el deseo, solo apretaba la mano del diablo, y aquel señor solo sonreía y le decía que pronto vería su recompensa. Así que aquel hombre solo se despedía y se marchaba de aquel teatro. Cuando a los días se presentaba una obra y uno de los actores secundarios faltaba por una enfermedad que le había aquejado, sin embargo nadie conocía las líneas
de aquel guión, pero Sergio mencionaba que él las conocía, pues que esa obra ya se había presentado con anterioridad algunas ocasiones y que él sabía a la perfección aquellas líneas. Y por la desesperación le daban nuevamente la oportunidad. Y así era. Sergio, con una segunda oportunidad, entraba al escenario y efectivamente sabía cada párrafo del guión. Y no solo la sabía, dominaba aquel escenario, incluso opacando a los actores principales. Al final recibía una gran ovación por parte del público al concluir la obra. Y en aquella obra había personas que se dedicaban a buscar talentos para obras con mayor renombre, para presentarse en obras de toda habla hispana, y le ofrecían a Sergio unirse a ellos para que su talento fuera apreciado en diversos lugares. Sergio, esa noche, con toda la adrenalina y a su vez y con toda esa emoción que sentía por su redención actoral, accedió. Así, posteriormente se presentaba en diversas ciudades, en diversos teatros, siempre con el reconocimiento de la gente, con el aplauso y a su vez siendo el dueño de los escenarios de cada función. Al pasar el tiempo, Sergio siempre se encontraba de gira a lo largo y a lo ancho, y a su vez, la fama le comenzó a nublar su mente, pues en cada obra tenía intimidad con actrices y tenía sumamente abandonada a su novia, aquella novia quien le apoyó desde anímicamente, emocionalmente, incluso monetariamente, cuando aquel telonero le había necesitado. Y Sergio, al estar rodeado de hermosas jóvenes que le admiraban, solo aquel telonero cortaba la relación con su novia. Era una relación de más de 10 años con quien ya estaba a punto de casarse. Así que Sergio, quien ya se había hecho de una reputación, de un nombre y una fama entre todo el gremio actoral, solo comenzó con una vida de excesos, con mujeres, bebidas, viajes. Y así pasaron los años, y Sergio solo se consolidaba como un gran actor, un actor envidiado por algunos, pero bastante aclamado por la mayoría. Y así pasaron los años, cuando cada vez, mientras era más aclamado, se sentía cada vez más vacío, pues las mujeres ya no le satisfacían, tampoco la bebida ni los viajes. Iba a restaurantes de renombre, pero la comida no le sabía a nada en lo absoluto. Y solo recordaba su antigua vida como telonero en aquel teatro en el cual creía que había sido infeliz. Pero Sergio, analizaba que ese tiempo era el que había sido más feliz, desde el hecho de que un humilde guiso era un manjar, el hecho de tener una gran mujer a su lado, también el saber que en su lecho de muerte no estaría ardiendo en el infierno. Así que Sergio solo regresaba a aquel teatro donde había sido telonero. Veía que su exnovia había formado una bella familia con un hombre que la supo valorar más que él. También analizaba que no tenía ningún solo amigo. Nadie le valoraba. Y analizaba en aquel momento de su vida
en el cual él había creído que había sido más infeliz, resultó todo lo contrario. Había sido el momento en el que más feliz había sido. Solo anhelaba poder regresar el tiempo y no cometer tantos errores por la avaricia del reconocimiento. Cuando, mientras caminaba en aquel teatro vacío, veía que entraba un joven, y era aquel joven a quien ya bastante años atrás, le había vendido su alma. Así que Sergio solo se escondía debajo del escenario, pero aquel joven actor, que no era nadie más que el diablo, le seguía debajo del escenario. Y aquel joven actor, Satanás, le decía: Sergio, te he dado todo lo que anhelaste y mucho más, pero el día de hoy te llevo y tú ya nunca regresas a este mundo. Es hora de que te reúnas con tu padre, quien hizo el mismo trato que tú y por coincidencia murió en el mismo lugar donde tú también vas a morir. Así que aquel joven se transformaba en el diablo, y Sergio, al ver la viva imagen de Satanás, dejaba ese mundo con una expresión de terror en el rostro, justo en el mismo sitio donde había muerto su padre. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.